Ya se están ingresando ya. Ok. Bien, ya siendo 5 y 5, vamos a poder iniciar con la jornada del día de hoy, con la tercera ponencia. El día de hoy nos acompaña el licenciado Rubén David León Lizama, quien es licenciado en nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor en educación con maestría en gerencia en servicios de salud con especialización en sistemas de inocuidad alimentaria, implementación y auditoría en la Universidad Agraria La Molina, con diplomados en nutrición y dietética, docencia universitaria y bioquímica, nutricional y nutrigenética. Cuenta con experiencia en la coordinación de la carrera de nutrición de la Universidad Privada del Norte y de la UTP. Y es docente en diferentes universidades desde hace 10 años, actualmente en universidades como la Universidad César Vallejo o en la Universidad San Marcos, entre otras. Asistido como ponente en diplomados y cursos a nivel nacional y cuenta con un certificado de ISAC en nivel 1. Licenciado, muy buenas tardes. Es un placer poder tenerlo aquí presente. Podemos iniciar con la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, señorita, por el paso. Perfecto. Voy a compartir para poder iniciar. Ok, Sí, claro. muchas gracias. A ver, Listo. vamos a iniciar. Listo. Muy buenas tardes con todos. Ya me presentaron. Agradecido por la invitación a esta primera jornada académica. En esta oportunidad, mi persona les va a presentar el tema de prevención de contaminación cruzada y manejo de dietas estandarizadas. Vamos un poquito a hablar de normativas. Yo sé que en este caso, bueno, ya en la segunda jornada de estas actividades ya habrán hablado por ahí de repente de BPM, de HACCP, así que vamos a profundizar un poquito más en ellas, ¿no? Y evidentemente ir comentando otras normas que regulan el tema de alimentación. Normas técnicas, entonces, también es parte de la actividad que vamos a ir revisando el día de hoy. Y la vida útil de los alimentos, todo relacionado a los servicios de alimentación hospitalaria. Muy bien. Eh, Esto es lo que esperamos, digamos, identificar en el transcurso de la actividad del día de hoy. Vamos a identificar factores de riesgos relacionados a los alimentos. Vamos a hablar de contaminación cruzada, ¿no? Ya sea la directa o la indirecta. Vamos a hablar también de las ETAs, las enfermedades transmitidas por los alimentos.
Vamos a hablar sobre las normas de higiene, BPM, por ahí el HACCP, normas internacionales como el Códex. Lo vamos a centrar, eso sí, en la parte de dietas hospitalarias. Vamos a analizar también la vida útil. Vamos a hablar de almacenamientos perecederos, no perecederos. Y finalmente vamos a formular algunas estrategias para poder lograr la inocuidad del alimento. Muy bien, esto es lo que vamos a ver a continuación, cada uno de los subtemas, digamos, que les he traído para poder conversar. Muy bien. A ver, ¿por qué realizamos este tipo de actividades como capacitaciones? ¿Por qué nos interesamos en que un alimento sea inocuo? Se debe a que hay la posibilidad que un alimento esté contaminado. Siendo más directo, podría haber un brote, ¿no?, de alguna bacteria. Aquí les traigo algún tipo de brote, que es el brote de gastroenteritis. Y como un caso, ¿no? Lo vamos a ir viendo, ¿no? 14 pacientes del área de geriatría afectados por gastroenteritis, origen, alguna bacteria, ¿no? Algún microorganismo que, digamos, va a ingresar en este paciente. Y está, miren, con una dieta blanda, en este caso, así es como se contaminó, por la presencia de salmonelas. Las preguntas de reflexión serían las siguientes, ¿no? ¿Qué factores pudieron haberse evitado, digamos, para que este paciente tenga salmonela? Y la respuesta es sencilla, ¿no? Y es lo que ustedes están viendo hasta esta mitad de la jornada, ¿no? Malas prácticas, ¿no? El uso inadecuado de los guantes, por ahí el uso inadecuado de los utensilios de cocina, utilizar una tabla de picar para, en este caso, manipular alimentos en cocidos o en fríos a la vez. Entonces, podemos ver que es evidentemente una mala práctica, ¿no? Son factores humanos, ¿no? Podrían ser también, que podrían haber originado, pues, este brote de salmonela, ¿no? ¿Cuál es el impacto ético en pacientes vulnerables? Estimados, se preguntará, pues, bueno, yo cocino como puedo, a la final yo no me lo voy a comer, ¿no? Está mal el pensamiento. Definitivamente nosotros o las personas que trabajan y manipulan alimentos deben de ser conscientes de que ese alimento va a ser consumido por una persona, y esta persona, si es que no se hace de una forma adecuada ese alimento o manipulada ese alimento, puede contraer alguna patología, alguna enfermedad. Y es un caso de conciencia. Por eso la palabrita ética, ¿no? Ética profesional de lo que puede llegar a tu paciente. No, ya apúrate, hay que salir temprano, sécalo con este pañito. Oye, pero este pañito ya lo utilizamos para ciertos alimentos, ¿no? No, no te preocupes, no va a pasar nada, ¿no? En el caso, estamos hablando de un paciente geriátrico, que es un paciente, digamos, de gran probabilidad de enfermarse, al igual que las gestantes, ¿no? Y pueden ser susceptibles a cualquier patología, ¿no? Quizás nosotros los adultos, nuestra inmunidad está fuerte, pero en ellos no, está disminuida, ya por la misma edad. Entonces son más propensos a contraer estas ETAs, ¿no? Enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Qué controles deberían establecerse en la cadena de manipulación? Varios controles, ¿no? Nosotros debemos de saber dónde se originó, dónde fue la falla, digamos, ¿no? Entonces, para ello sería bueno establecer un control, pues, en la medición, por ejemplo, del almacenamiento, en la medición o en la calibración de instrumentos también, ¿no? Porque como cualquier artefacto, como cualquier instrumento, pues se puede malograr. Entonces hay que estar hablando de calibraciones. Entonces, eso es un control. Solamente les he dado unas pausas no pequeñas de cómo proceder a ese control, pero en sí es muy amplio, ¿no? Digamos, el control que debemos de hacer a lo largo de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, jóvenes, amigos, digamos que este caso de brote de gastroenteritis estuvo en las manos de las personas que manipularon ese alimento, en las personas que controlaron la cadena productiva, las personas que capacitaron a estas personas que manipulan. Entonces es un trabajo, pues, no de una sola persona, ¿no? Digamos, un trabajo en equipo, ¿no?
para lograr la denominada inocuidad del alimento. Muy bien, entonces ahí está la palabrita inocuidad alimentaria hospitalaria, ¿no? Recordemos que un hospital van las personas que tienen alguna dolencia y podemos hablar de personas inmunosuprimidas, ¿no? Como por ejemplo pacientes oncológicos, pacientes con VIH por ahí de repente, pacientes que han salido de una operación, ¿no? Los niños que recién están madurando sus defensas, ¿no? Imagínate a estos pacientes llevarle algún alimento inadecuado, un alimento que ha sido manipulado inadecuadamente y puedan caer pues en infecciones graves, puedan caer en alguna septicemia, ¿no? Que está relacionada a una infección generalizada por microorganismos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues realicemos un control integral, ¿no? Trazabilidad, ¿no? La trazabilidad, ya lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Está referido a la documentación, ¿no? Que nosotros realizamos desde el inicio de la manipulación del alimento, ¿ok? Son documentos que nos va a servir ante un caso de brote, como acabamos de ver, detectar dónde fue la falla, ¿no? ¿Ok? Así proceder, pues, a controlarlo definitivamente. eh, y bueno, digamos, corregir, ¿no? Controlar y corregir ello, ¿no? Ahí están las denominadas acciones correctivas, ¿no? Que hemos visto en el HACCP, ¿no? Acuérdense que HACCP, pues, no es análisis, ¿no? de peligros y puntos críticos de control, ¿no? Entonces, el control integral está la trazabilidad, ¿no? Aplicamos manuales, normas como la HACCP y el BPM, ¿no? El rol, apaguen sus micrófonos, creo que alguien está prendiendo sus micrófonos, apáguenlo. Sí, listo, licenciado, disculpe, ya lo silencié. Ok, ya. Entonces, yo les decía que el rol del nutricionista también va a ser importante, ¿no? Recordemos que en este caso, pues el nutricionista va a ser responsable, digamos, sanitario, ¿no? La persona que va a capacitar, la persona que va a supervisar esos procesos, ¿no? Eh, y el enfoque ético también es lo que yo les mencionaba, ¿no? Al momento, pues, de generar la dieta o la planificación de la dieta, ¿no? Hacerlo con la mayor delicadeza posible para que este paciente, pues, mejore, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Darle algo, una herramienta, ¿no? Que en este caso que el paciente pues mejore, ¿no? Salga de ese problema, ¿no? Bueno, en caso de los pacientes oncológicos pueden mejorar la calidad de vida, ¿no? ¿Ok? Sabemos que no hay cómo sanarlos, ¿no? Pero sí podemos mejorar la calidad de vida, ¿no? Muy bien, entonces esos tres puntos muy importantes para lograr la inocuidad del alimento. Control integral, rol multidisciplinario, el trabajo en equipo, ahí tenemos liderado por el nutricionista, y el enfoque, en este caso, ético, que también es importante, ¿no? Muy bien. Tipos de contaminación alimentaria, tenemos varios, ¿no? Bueno, tres, siendo más específicos, ¿no? Tenemos la contaminación biológica, que en este caso es causado por microorganismos, en este caso las denominadas bacterias patógenas, porque recuerda que también tenemos bacterias pues benéficas, ¿no? La salmonella, Listeria monocytogenes, ¿no? Escherichia coli, ¿no? Entre otros. ¿Cuáles son las causas que éstas estén proliferando? Una mala refrigeración, de repente, ¿no? Una mala cocción, ¿no? Los alimentos denominados al tercio, ¿no? ¿No? Al tercio de cocción, al medio de cocción, ¿no? Bueno, hay que recordar pues que hay una temperatura para que estas bacterias mueran, ¿no? Contaminación química y física, ¿no? Estamos hablando pues por ahí de repente residuos de detergentes, un plato mal lavado, luego es consumido por un cliente, ¿no? Los pesticidas, ¿no? Y en caso de contaminación física, pues hablamos de lo que se observa, pedazos de vidrio, de plástico, de cabellos encontramos en restaurantes, pues imagina que también lo podemos encontrar en un hospital, ¿no? Estos son los tipos de manipulaciones, ¿ok? Un caso en el 2016, este es un caso en el Reino Unido, se presenció la contaminación por listeria, ¿no? Monocitógenes en sándwiches, ¿no? Que habían sido envasados en un hospital, ¿no? Y esto fue grave porque llegó a matar a varios pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Los demás por ahí se salvaron, ¿no? Las defensas estaban más fuertes, pero los inmunosuprimidos fueron los que se llevaron esta peor acción, ¿no? Contaminación cruzada. Sabemos pues que la contaminación cruzada, causada, ¿no? por un acercamiento entre un alimento pues ya
digamos, salubre, ¿no? Versus un alimento que todavía está contaminado, ¿no? Cocido con un alimento pues crudo, ¿no? Los acercamos, ¿no? Contaminación cruzada directa, estos microorganismos van a pasar del malo hacia el bueno, ¿no? Y así es como se produce la proliferación, ¿no? O podría ser una contaminación cruzada indirecta, ¿no? Te acordarás pues el uso de las tablas, de los cuchillos, ¿no? El uso de la tabla de picar, ¿no? Corto mi pan en la tabla de picar, ¿no? Perdón, corto mi pescado, ¿no? Crudo, ¿no? En la tabla de picar. Luego esa misma tabla sin lavarla, ¿no? Sin desinfectarla, la llevo ahora a cortar pan, ¿no? Las bacterias pues no están impregnadas en la tabla de picar y estas pasarían al pan, ¿no? Evidentemente a través de esta tabla de picar. No hubo contacto directo, en este caso estamos hablando de una contaminación cruzada indirecta, ¿ok? ¿Peligroso para pacientes en hospitales? Por supuesto que sí, ¿ya? Causas comunes, ahí está, las que yo te estaba dando como ejemplo, utensilios sin desinfectar, ¿no? Superficies compartidas también, ¿no? Por eso es importante armar, ¿no? En el área de cocina, espacios de trabajo. No es que aquí en este espacio yo voy a cortar alimentos cocidos, a la vez también voy a cortar alimentos crudos, ¿ok? Más me acerco a provocar enfermedades, ¿no? A brotes de ETAs, ¿no? Miren, por aquí tenemos un caso, brote en hospital pediátrico en Chile, 23 niños infectados por Chronobacter sakawasaki, ¿no? Por cucharas reutilizadas contaminadas. Era, bueno, es un hospital en donde preparaban fórmulas infantiles y utilizaban la misma cucharita, ¿no? Digamos, ¿no? De las diferentes leches, ¿no? Que había ahí, perdón, diferentes fórmulas, ¿no? Y preparaban con la misma cucharita. Proliferación de esta bacteria, ¿no? Grave, muy grave, en este caso para los niños, ¿no? Área pediátrica, contaminación cruzada, ¿no? De una cucharadita se compartió con, bueno, en este caso el producto, ¿no? Esa fórmula, ¿ok? Y esa cucharita fue la que transmitió hacia varios niños patologías, ¿no? Entonces, jóvenes, deberemos, para poder prevenir estos problemas, ¿no? Tener protocolos claros establecidos, ¿no? Hablemos un poco de las normas técnicas nacionales peruanas, ahí les presento algunas de ellas, ¿no? Hay más de las cuales podríamos estar dialogando. Por ahí la 007 del año 98, el Reglamento Sanitario de Alimentos, Alimentos y Bebidas, es la, digamos, la norma un poco antigua, pero de ahí ha sido la base para otras y es más, esta ha sido actualizada hasta la fecha, ¿no? Pero es la base, por ejemplo, de donde sacamos las BPMs, ¿no? Ya se los deben de haber dicho, ¿no? Eh, Tenemos por aquí también, entonces, ¿de dónde sacamos? Como te decía, la 007 del 98 sacamos las BPMs, ¿no? Ahí están, ¿no? Las cuales te hablan de las condiciones estructurales, ¿no? De tu local, ¿no? El almacenamiento como debe darse y los requisitos higiénicos sanitarios, ¿no? También tenemos otros protocolos estandarizados, nos hablan de flujos diferenciados, nos hablan de la trazabilidad, ¿no? Ahí tenemos la 136, que ahorita también la vamos a ver. Y bueno, hasta la fecha las normas técnicas en salud, pues no, se han estado actualizando. Ha habido varias propuestas, dentro de ellas, miren, tenemos también las propuestas de dietas, ¿no? Por condiciones clínicas, ¿no? Dietas hipoproteicas, hiperproteicas, entre otras. Con respecto a las normativas internacionales, hablemos del Códex, lo propuesto también por la FAO y la OMS, ¿no? Acuérdense que el Códex es un manual bien básico para todos los países, de donde extraemos los requisitos básicos, digamos, porque bueno, cada país también va a tener sus propios requisitos, pero los básicos los sacamos del Códex Alimentario, ¿no? Es el código de alimentos, ¿no? Aquí, dentro del código alimentario, pues también tendríamos que hablar del HACCP, ¿no? Ahí está el HACCP, ¿no? Análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no? Dentro de las normativas internacionales del Códex, también vamos a hablar de los alimentos que estén listos, ¿no? En este caso, referidos a que los alimentos ya preparados deben de estar libres de patógenos, ¿no? Deberían de pasar por condiciones estériles, ¿no? Y así poder llevar este alimento y podemos, por ejemplo, los purés, las dietas líquidas, de una forma adecuada llevada al paciente, ¿no? ¿Ok?
Tenemos por ahí también las denominadas temperaturas críticas, hablamos de cocción, de refrigeración, ¿no? Ya sea en seco, perdón, ya sea en refrigeración en congelación, ¿no? También hablamos de las temperaturas de cocción, ¿no? Y finalmente de la gestión de alérgenos, ¿no? Que está referida a la manipulación segura de alimentos alergénicos también, ¿no? Que es peligroso. Imagínate en un hospital darle a uno de nuestros pacientes algún alimento alergénico, ¿no? Letal, ¿no? Puede hasta morir. Todos esos tienen que tener un protocolo. ¿De dónde se han extraído? Las bases han salido de estas normativas internacionales, uno de ellos del Códex, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos, por eso solamente lo presentaba ahí. También voy a tratar de verlo como resumen, entiendo que ustedes lo han visto en toda una clase completa, ¿no? Por ejemplo, acá las BPM, ¿no? Bueno, sencillo, ¿no? Como te dije, ¿no? Sacada de esta norma, la 00798 como base, la BPM pues te habla de higiene del personal, te va a hablar también de que debe de existir un área pues de crudo, de cocido, ¿no? Y así, ¿no? Dividida la cocina, ¿no? No en un solo área se van a hacer todas las actividades. También las BPM te hablan sobre control de temperaturas. Ahí hago un paréntesis, recordar pues nada más, yo sé que ya lo sabes, ¿no? Que los microorganismos mueren a temperaturas por arriba de 65 grados centígrados, ¿no? ¿Ok? Habrán algunos microorganismos resistentes, sí, los que tienen esporas, por ahí van a tener que morir más de 100, 120 grados centígrados, ¿no? Eh, y recordar pues que cuando hablamos de refrigeración, el microorganismo no muere, ¿no? El microorganismo, digamos, está dormido, inactivo, ¿no? Está esperando que tú lo vuelvas a activar, o sea, que vuelvas a aumentar un poco la temperatura para que él pueda hacer de las suyas, como se dice, ¿no? Pueda multiplicarse y así contaminar el alimento, ¿no? Recordar también que las temperaturas de congelación están referidas por debajo de 0 grados centígrados, ¿no? Dentro de la BPMs también te invitan a realizar auditorías internas, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Digamos, estos controles de manipulación, ¿no? Del alimento. El sistema HACCP, tú ya sabes que significa análisis de peligros y puntos críticos de control, constituido por 7 principios. Ahí tenemos los análisis de peligros, ¿no? Primer principio, luego los puntos críticos de control, luego vienen los límites críticos, luego viene el monitoreo, ¿no? La verificación, la documentación, ¿no? ¿Ok? Son parte, digamos, de los principios del HACCP, ¿no? Ya imagino que también te habrán comentado, de repente ya lo vas a ver mañana, los prerequisitos también del HACCP, ¿no? Todos ellos son importantes ¿para qué? Cuando tú aplicas HACCP, puedes controlar peligros. Te vas a reunir con los expertos, ¿no? Con las personas entrenadas necesarias y van a buscar posibles peligros en el área de cocina, ¿no? Evidentemente para controlarlos. ¿Ya? Por eso hablan de puntos críticos de control, ¿ya? Algunos ejemplos, ¿no? Ahorita que nosotros estamos hablando del área hospitalaria, sería pues verificar la cocción de la carne, ¿no? La temperatura de cocción, por arriba de 65, 70 grados centígrados, ¿no? Refrigeraciones de caldos o de sopas, ¿a cuánta temperatura lo hacemos, ¿no? ¿Cómo vas a transportar las dietas, ¿no? ¿No? A las camas de los pacientes, ¿no? Porque acuérdate pues que a libre albedrío, ¿no? O sea, al intemperie ahorita hay microorganismos andando, ¿no? No es que ahorita estemos libres de microorganismos. Por todo nuestro alrededor siempre hay patógenos. Nosotros, pues, ¿no? Que no estamos enfermos, digamos así, estamos protegidos, tenemos barreras externas, ¿no? Que nos protegen, ¿no? Nuestros pelitos en la nariz, ¿no? ¿Ok? Por ahí nuestra piel también nos protege, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero bueno, un paciente que está inmunosuprimido, evidentemente es más propenso a esta contaminación. Entonces, el cochecito que ando, ¿no? ¿No? De una habitación a otra habitación dejando la comida, hay que también manejar un protocolo de ello, ¿no? Puede contaminarse en el camino, ¿no? Todo estuvo bien, ¿no? Pero ahí en el transporte con el cochecito, contaminación, ¿no? Entonces el control de temperaturas por debajo de -5 grados centígrados, hablamos de refrigeración, ¿no? Ahí las bacterias están tranquilitas, ¿no? Durmiendo, no inactivas, digamos, ¿no? Listo. Dietas estandarizadas hospitalarias, ¿no? Un poquito hablemos de eso, ¿no? Bueno, ah, como sabemos, pues un paciente puede llegar con una patología y el detalle ahora es cómo yo participo en su recuperación, ¿no? Bueno, todo el equipo multidisciplinario participa, pero ahí nos centramos en el nutricionista, ¿no?
¿Qué es lo que va a hacer? Evidentemente nosotros somos los capacitados en manejar la planificación de la dieta, ¿no? Entonces los planes alimentarios, a eso están direccionados las dietas estandarizadas hospitalarias, ¿no? Hablar de una dieta hipoproteica, hablar de una dieta hiposódica, que esté estandarizado como base para que pueda ser preparado, ¿no? Por el personal capacitado y así esta dieta pues salga, como se dice, a piso, ¿no? Al paciente, ¿no? Muy bien. Entonces existen, miren, ahí están las normativas, que existen tablas de dietas estandarizadas con definición, indicación clínica, características organolépticas, porciones y método de preparación, ¿no? Eso también depende de cada hospital, ¿no? Hay hospitales, clínicas, bueno, hospitalizadas en este caso, ¿no? Que normatizan, ¿no? Su régimen, ¿no? De dietas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los beneficios operativos entonces? Miren, ¿no? Respuesta rápida ante hospitalizaciones urgentes. Recuerda, paciente llega mal, ¿no? Hay que intervenir mientras que le saquen el examen no bioquímico, ¿no? Le hagan diferentes placas, ¿no? Tú ya tienes que intervenir con los alimentos, ¿no? Claro, bueno, puede ser peor para esta persona no consumir ningún tipo de alimento, ¿no? Entonces, hay que empezar con el tratamiento. En este caso, el denominado tratamiento ditoterapéutico, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Por ende, entonces, como yo te adelantaba, hay que capacitar a nuestro personal, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, mencionarles que una dieta disfagia, ¿no? De disfagia, dolor al pasar los alimentos, ¿no? Hay que preparar, hay que darlo pues tibio, no hay que darlo muy caliente ni muy frío, ¿no? Hay que ver también la consistencia, consistencia en forma de puré. Esas son cositas que hay que capacitar a nuestro personal. Él debe saber cómo dar una dieta, pues, por ejemplo, para disfagia, para gastritis, ¿no? Hipertensos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, esta planificación de dietas estandarizadas nos va a permitir también reducir costos, ¿no? Definitivamente, ¿no? No vamos a estar en el intento, ¿no? O sea, fallamos, ¿no? Y volvemos a cambiar las cosas, no, ¿ok? Ello también está involucrado en la denominada trazabilidad, ¿no? Las auditorías sanitarias. Protocolo de recepción y almacenamiento de alimentos, ¿no? Bueno, esto es extraído del manual de BPM, ¿no? Las buenas prácticas de manipulación. Y es muy importante realizar este primer paso que sería la verificación en recepción, ¿ya? Acuérdate pues que existe todo un protocolo formal, ¿no? Para poder yo elegir mi proveedor, ¿no? Así que es lo primero que siempre vamos a hacer, ¿no? ¿Cumple con los estándares de calidad mi proveedor? Si es así, trabajo con él. También tengo que verificar la cadena de frío, ¿no? No se puede romper la cadena de frío. Si ese alimento llegó a -5 grados centígrados, lo saco, ¿no? Del lugar donde está almacenado, lo quiero llevar a otra área, tengo que asegurarme que no haya aumentado la temperatura, sino que se mantenga esa temperatura fría. Acuérdate que el romper la cadena de frío hace que se prolifere más rápido los microorganismos, ¿no? También es importante para la recepción rotular, ¿no? ¿Ok? Para poder yo verificarlo luego, ¿no? Muy bien. En caso del almacenamiento seguro, también está dentro de la BPM, nos hablan pues de la clasificación por tipos de alimentos, alimento por ejemplo perecedero, alimento no perecedero, ¿no? Alimento perecedero, pues no estamos hablando de aquellos que necesitan refrigeración o congelación, ¿no? O sea que se valoran rápido, ¿no? Mientras que los no perecederos, pues son aquellos que podemos dejar, ¿no? En un almacenamiento, digamos, seco, ¿no? Temperatura ambiente, porque no se va a valorar, ¿no? Recordar también que en caso del almacenamiento seguro, habrá algunos alimentos remanentes del primer pedido, ¿no? Y estamos en el segundo, en el tercer pedido. Y hay que utilizar y hay que ordenar conforme van llegando los pedidos utilizando el sistema PEPS, ¿no? Primero lo que entra, primero lo que sale, ¿no? Ordénalos, pues, ¿no? Los que ya entraron hace tiempo, arribita para que se usen, todavía no están valorados, y abajo los nuevecitos, ¿no? Por decir así, ¿no? Muy bien. Y bueno, en este caso el almacenamiento en seco que ya te iba comentando, ¿no? Dentro de los protocolos de recepción y almacenamiento, como ya les había mencionado, tiene que haber una persona responsable, ¿no? Del evento. Entonces, ahí esta persona, ¿no? Es la responsable de firmar, ¿no? Ya tú has, ¿no? Visto, has controlado la cadena de frío, ¿no? Tú has rotulado las etiquetas, ya ahora yo te voy a revisar, vamos a ver si lo has hecho bien y procedo a firmar, digamos, ¿no? Diario firmado por responsables, miren, de almacén y también jefes de nutrición, justo lo que yo te decía, ¿no?
Muy bien. Ante una inconformidad, evidentemente tendría que haber una sanción, ¿no? Perdón. Control de temperaturas y vida útil. Bueno, los alimentos perecibles, ¿no? Que necesitan refrigeración sobre todo, necesitan estar en refrigeración, valga la redundancia, ¿no? De 0 a 5 grados centígrados sería lo ideal, ¿no? Porque si hablamos de congelación, acuérdate que tendría que estar por debajo de 0, ¿no? La temperatura ideal que nos menciona la normativa de restaurantes y servicios afines, nos hablan de menos 18 grados centígrados, la temperatura ideal de congelación. De congelación. ¿Ya? Eh, También mencionar, pues, que un alimento afuera, ¿no? Después que lo hemos sacado, digamos, caliente, ¿no? Máximo debe estar afuera 2 horas. Luego de eso deberías ya pensar meterlo en una refrigeradora. ¿Ok? Recomendación propuesta por la norma técnica 142. Restaurantes y servicios afines. Las sopas, estas sopas, pues no pasteurizadas, ¿no? Instantáneas. 5 días, miren, máximo, de ahí a pues hay que considerar, perdón, 5 días máximo podría estar en una refrigeración, ¿no? Más de eso ya no, va a haber proliferación de microorganismos. Y hay otros alimentos, pues, que te duran menos, ¿no? Como por ejemplo, acá vemos, miren, se me ocurre mencionar, por ejemplo, la mayonesa, ¿no? Las ensaladas de verduras frescas, ¿no? Vida útil, ensaladas frescas, un día nada más. Se maloran más rápido, ¿no? Es el máximo tiempo de conservación de ellas, ¿no? Miren, en cumplimiento de estas temperaturas, ¿no? De este almacenamiento, ¿qué es lo que pasaría? Miren, proliferación de bacterias como la Clostridium perfringens o Bacillus cereus, ¿no? Y estos causan infecciones, miren, inmunodepresiones, ¿no? Entre otros. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces, no? Hay que asegurarnos tener un termómetro bien calibrado, ¿no? Y hacer siempre un registro diario, ¿no? ¿De qué? La temperatura en la refrigeradora, la temperatura en la congeladora, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, la trazabilidad, no quiero andar mucho en ello, ya ustedes lo conocen, está referido a la parte documentaria, ¿no? Y nos sirve bastante, ¿no? Porque ante el hecho de que pase un evento, ¿no? Algún paciente por ahí se enferma, ¿no? De haber ingerido alguna bacteria, ¿no? Te sirve porque tú todo lo has documentado. Tú tienes el documento de cómo has elegido, por ejemplo, al proveedor, ¿no? Luego el documento cuando tú has registrado las carnes, ¿no? En la congeladora, en la refrigeradora, en almacén de seco, ¿no? O sea, tienes siempre los controles. Tienes que ver, revisar esos documentos para hallar, en este caso, el problema, ¿no? Entonces, la trazabilidad alimentaria hospitalaria, miren, capacidad de seguir movimientos de alimentos en todas las etapas, ¿ven? Seguimiento, ¿no? Continuo, ¿no? Documentación, ¿no? Listo. Responsabilidad legal, demostrar, por ejemplo, ¿no? Brote de ETA, ¿no? Bacillus, ¿no? Eh, el restaurante, ¿no? Quiere demostrar que ellos no han tenido la culpa, ¿no? Así que muestran todos sus documentos, ¿no? ¿Ok? Y evidentemente este tema de trazabilidad tiene que ver con aspectos legales, ¿no? Obvio que sí, ¿no? Por ejemplo, mecanismo de trazabilidad, ¿no? Bitácoras de ingreso, ¿no? Etiquetas internas también, ¿no? Son documentos que estamos dejando, ¿no? Fechas, registro de temperaturas, lista de distribución por pacientes, todos esos tienen que ver con trazabilidad, ¿ya? Muy bien. Con respecto al etiquetado interno y externo de dietas, esto es muy importante, ¿ya? Eh, yo voy a dejar los platos servidos, ¿no? Bueno, el cocinero no deja los platos servidos. Y ahora el detalle es cómo viene la persona, ¿no? El auxiliar, de repente por ahí el nutricionista que va a llevar, ¿no? Los alimentos, ¿no? A los pisos, pero no sabe qué dieta es para quién, ¿no? Tampoco, ¿no? A eso le llamamos etiquetado interno y externo del alimento. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos, miren, un etiquetado interno, ¿no? Dentro de la cocina, para organizar dietas por turnos, áreas y tipos, ponemos, por ejemplo, estas iniciales, DBL, ¿no? ONC tarde, dieta blanda, pacientes oncológicos en el turno tarde, ¿no? Están. Se caracteriza por ser una dieta blanda, para oncológicos, ¿no? Y en turno tarde. Eso es un etiquetado interno.
Listo, ya viene el auxiliar, se lleva, sabe para quién es, para cuál, ¿no? Cómo repartirlo, digamos, ¿no? Y luego también hablamos de un etiquetado externo, ¿no? Externo fuera también, ¿no? En este caso está dirigido al personal clínico y a los pacientes, ¿no? Personal clínico y pacientes. Aquí se debe indicar nombre del paciente, tipo de la dieta, hora de elaboración, fecha de vencimiento y también la temperatura, ¿no? En este caso, ¿quién lo va a revisar? El paciente, ¿no? El paciente va a ver su nombre, ¿no? El tipo de dieta que les corresponde, que le ha dicho de repente por ahí el médico, la hora que lo elaboraron para que él también pueda ver si ha sido elaborado en el momento, ¿no? Cuando vence, ¿no? De repente el paciente no lo quiso comer, lo dejó hasta el día siguiente, ¿no? Y bueno, viene alguien, quiere consumirlo, pero ya no, ¿no? Ya se venció la fecha, ¿no? No, esto máximo tenía para un día, ¿no? ¿Se entiende, no? El tema, ¿no? Pues es importante el etiquetado tanto interno como externo. ¿Ya, jóvenes? Listo. Entonces, ahí tenemos, les he colocado un requisito de la norma técnica de salud de duelo extraído. Hablemos un poquito de la higiene personal del manipulador. Cuando hablamos de higiene del manipulador, estamos también extrayéndolo esto de la BPM, de las buenas prácticas de manipulación, ¿no? Eh, Sencillo, ¿no? Sabemos que por ejemplo, un mal lavado de manos, ¿no? Podemos llevar microorganismos, ¿no? Y así, ¿no? Digamos, impregnarlo en los alimentos, ¿no? Si estás, y eso lo dice la BPM, ¿no? También, ¿no? Si estás mal del estómago, tienes alguna bacteria, ¿no? Estás con estómago suelto, ¿no? Eh, Deberías de pedir permiso a tu supervisor para retirarte. No puedes seguir manipulando alimentos en ese estado, ¿no? ¿Ok? Y el supervisor debería darte el permiso para que te retires hasta que estés bien de salud, porque eso es manipulación, ¿no? A través de las heces puedes provocar contaminación. Entonces el lavado de mano, muy importante, ya te habrán dicho, pues 20 segundos por lo menos debe durar lo mínimo, ¿no? Un lavado de mano, ¿no? El uso del uniforme completo. No debes de tener joyas, uñas largas, debe haber también una evaluación periódica por parte de la empresa, ¿no? Y utilizar, ¿no? El alcohol en gel, ¿no? Acuérdate que es un desinfectante, ¿no? Económico, de fácil ayuda, ¿no? De fácil acceso, digamos, ¿no? Listo. ¿Quién se encarga de verificar todo ello? El supervisor, ¿no? Ok, evidentemente, ¿no? Ahí puede ingresar el nutricionista, ¿no? Con un checklist va marcando, a ver, no tiene alhajas, ¿no? Utiliza sus, ¿no? Sus implementos, su bata, su mandil, su cofia, ¿no? Vamos generando la documentación, justo la trazabilidad que les estaba hablando, ¿no? Capacitación continua, joven, sí, ¿no? O sea, personal necesita una capacitación constante, ¿no? Hay cosas que se van actualizando también, ¿no? Los temas de capacitación, miren, ahí están, ¿no? Manejo de dietas por patologías, control microbiológico, hablar de limpieza y desinfección, dos conceptos diferentes, los EPPs, ¿no? Protocolos de emergencias alimentarias, como el caso de alergias, por ahí de repente, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, Hay datos que demuestran, ¿no? Por ejemplo, acá les traigo un dato del Hospital Revalati, ¿no? Que se redujo, mira, las observaciones sanitarias, ¿no? Que se presentaban en cocina, un 45%, ¿no? Esto cómo fue mejorado por las capacitación constantes, ¿no? Ellos tenían un programa de capacitación trimestral, ¿no? Está comprobado que las capacitaciones entonces, me mire cómo mejora este indicador, ¿no? Bueno, las normativas, ¿no? Por ahí te mencionan por lo menos una capacitación, ¿no? Mensual, ¿no? Que se debería de estar dando a a este personal, ¿no? Aquí está, miren. Bueno, ahorita leemos ya ahora por otro punto del control microbiológico de alimentos, ¿no? Eh, ¿Qué es el control microbiológico de alimentos? Está relacionado a la identificación, miren, y cuantificación de los microorganismos para determinar el riesgo del consumidor. ¿De dónde extraemos esta información? Ahí está la norma técnica de salud, la 071 del MINSA, que habla sobre el control microbiológico. ¿Ya? Bueno, algunos de los microorganismos más, digamos, propensos en los alimentos, ¿no? Tenemos ya las coliformes totales, a los fecales, la salmonela, ¿no? La Listeria monocitogenes, los Staphylococcus aureus y los mesófilos aerófilos, ¿no? Recordar que estos tienen un parámetro, un límite, ¿no? Si sobrepasan este límite, pues ya estamos hablando de contaminación.
La frecuencia de muestreo deben de ser semanales, quincenales, mensuales, ¿no? Evidentemente según el área, pues, ¿no? Un área muy contaminada, por ejemplo, los servicios higiénicos, ¿no? Otra área muy contaminada es el área donde se proceda a la desinfección de alimentos, ¿no? Va a depender mucho, pues, del área, ¿no? En este caso, ¿no? Y también de los utensilios, ¿no? Hay utensilios más contaminados que otros, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si encontramos la contaminación de un espacio, ¿no? O de algún utensilio o de algún alimento, ¿no? El protocolo nos indica la eliminación del mismo, ¿no? Ahí nos están indicando, miren, destrucción inmediato si sobrepasa los límites, ¿no? Permitidos microbiológicos, ¿no? Luego de eso, investigar la causa. Cuando hablamos de investigar la causa, estamos hablando de trazabilidad, ¿ok? A ver, ¿de dónde, cómo es que se fue manipulando ese alimento, ¿no? Que finalmente llegó a causar este brote, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La dieta por condiciones clínicas, miren, aquí el MINSA establece, ¿no? Justo el tema de dietas estandarizadas, ¿no? Lo encuentras en las normas técnicas de salud, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de diabetes, hipertensión, la insuficiencia renal crónica y la desnutrición. Algo puntual, ¿no? Cuando hablemos de pacientes diabéticos, pues, ¿no? Estamos hablando de preparaciones de alimentos que no suban tu glucosa en sangre, ¿no? En este caso, evitando azúcares simples, ¿no? Quizás la dieta podría estar mejor estructurada con carbohidratos complejos, ¿no? Y también con el control índice glicémico. Sabemos que existen alimentos de bajo, ¿no? Y alto y mediano índice glicémico. Entonces, para ellos, digamos, estarían estandarizadas estos tipos de dieta, ¿no? Para los pacientes renales, pues estamos hablando de controlar sodio, por ejemplo, ¿no? Ver el tema de potasio. Acuérdate que el sodio va de la mano del potasio, ¿no? ¿Ok? Proteínas también controlar, ¿no? Ver y hacer pues nuestras operaciones adecuadas para poder llegar al requerimiento para estos pacientes, ¿no? Hipertensos, hablamos de dietas hiposódicas, pues no baja en sal, por ejemplo, ¿no? Y también en caso de los hipertensos, acuérdense que pueden verse complicados por dilipidemias, ¿no? Se me ocurre ahorita mencionar la aterosclerosis, en cual estamos hablando de el exceso de grasa que se van depositando en las arterias, ¿no? Entonces, en los hipertensos también se maneja dentro de las dietas para hipertensos, dietas hiposódicas y también dietas hipograsas, ¿no? Bajas en grasas saturadas, ¿no? Luego también hablamos del manejo de alergenos alimentarios, ¿no? Y ahí también pues hablamos de los ingredientes para estas preparaciones, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos más alergénicos? Se los he traído ahí, se los estoy dejando ahí en la diapositiva, ¿no? La leche, ¿no? La proteína, ¿no? El huevo también puede ser alergénico, sobre todo la clara de huevo. El pescado también, ¿no? Muy relacionado al tema genético, ¿no? Acuérdate que el pescado es un alimento muy rico, pero sí, pues, ¿no? Un tema genético, hay personas que son alérgicas a los pescados y los mariscos. Los frutos secos también, el gluten, la soya, también pueden ser causas de alergeno, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, representan, ¿no? Un potencial grado de mortalidad en las cocinas hospitalarias. Por ende, que hay que tener un conocimiento básico de ellos, ¿no? Tal patología, ¿no? Ah, tengo que controlar ciertos alergenos, ¿no? No le puedo dar. Porque también existen las dietas hipoalergénicas, ¿no? En este caso reducimos esos alimentos, ¿no? Mejor damos pollo, por ejemplo, ¿no? Damos arroz en lugar de trigo, ¿no? Tiene gluten, ¿no? Y así vamos manejando estas dietas, ¿no? Ya les había dicho sobre las existencias de identificaciones visuales, ¿no? Justo lo que le dijo de nomenclaturas, ¿no? ¿Ok? Y por ende, tener mucho cuidado, pues, ¿no? Con la manipulación de este tipo de dietas, recordar, pues, que pueden provocar reacciones anafilácticas hasta la muerte, ¿no? El protocolo, ante el hecho de haberse pasado algún alimento, ¿no? Alergénico, es evidentemente llamar al supervisor inmediato, ¿no? Al nutricionista, ¿no? Y bueno, inmediatamente ver si es tan grave, ¿no? La reacción, ¿no? Si es que hay pruritos, manchas, ¿no? Rojas, por ahí también de repente la presencia de edemas, ¿no? Y evidentemente ver si es que hay un shock también, ¿no? Falta de aire, todo ello tendría que en el hospital ser intervenido el paciente, ¿no? Control de tiempo y temperatura, ¿no?
aquí hablamos, pues miren, límite de exposición máximo 2 horas a temperatura ambiente, lo que yo te mencionaba, ¿no? Luego de eso, pues habría que refrigerar el alimento, ¿no? Acuérdate que ya la BPMs te dicen que el alimento máximo una refrigeración, ¿no? Máximo un calentado más, digamos, ¿no? Porque de ahí ya tendríamos que eliminar el alimento, ¿ya? La explicación es sencilla, ¿no? Porque cuando tú estás descongelando, ¿no? El alimento, el microorganismo se despierta y empieza a contaminar mucho más rápido ese alimento, ¿no? Alimentos calientes, recuerda pues que eso está matando al microorganismo, más de 65 grados centígrados, ¿no? Y cuando sale a la intemperie el alimento, ¿no? Bueno, para el paciente tiene que estar a una temperatura de 60 grados centígrados, ¿no? Mantener esa temperatura, ¿no? Y los alimentos fríos pueden mantenerse a temperaturas de 5 grados centígrados, ¿no? Esas son las condiciones térmicas controladas, 60 calientes y 5 alimentos fríos. Listo. Ahí tenemos, miren, algunos ejemplos, los alimentos listos para consumos. Tenemos a los purés, la sopa, los jugos, ¿ven? Recordar que ellos son altamente perecibles también, ¿no? Porque llevan leche por ahí de repente, ¿no? Habría que ver los ingredientes también, ¿no? Listo. Con respecto a la limpieza y desinfección, ¿no? Bueno, aquí hablamos de lo mencionado por las BPM y también de los POEs, ¿no? Los procedimientos operativos estandarizados, ¿no? Eh, La limpieza, jóvenes, y desinfección se debe realizar antes, durante y después. ¿Te das cuenta que es constante? ¿Sí o no? Hasta el final, ¿ah? Y al día siguiente que llegas a tu área de trabajo, otra vez volver a pasar un trapo, volver a desinfectar, ¿no? Qué tan minucioso es este tema, ¿no? Por eso hablábamos de la ética, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Ya, ¿qué lo vas a hacer? Si está limpio, ¿no? Déjalo pasar, ¿no? Estaría mal, ¿no? Por eso para mí siempre mis exposiciones es hablar de la ética, ¿no? Muy bien, entonces hay que mantener limpias las superficies, ¿no? Con agua, detergente, ¿no? Primero es lo que utilizamos como eh, primera, bueno, en este caso primera acción que vamos a realizar, ¿no? Y luego ya desinfectamos con la lejía, pues, ¿no? Sabemos que la lejía tiene un potente, la verdad es que la lejía tiene gran alcance, es barato también, ¿no? Luego ya viene el yodo, ¿no? Luego ya vienen los otros productos desinfectantes que por ahí de repente ya les mencionaron, ¿no? Pero hay que desinfectar constantemente estos equipos, utensilios, ¿no? Como vemos ahí también, ¿no? Ya cada uno habla de su propia dosificación también de desinfección, ¿no? Luego hablamos de la gestión de residuos sólidos, ¿no? La basura, pues no pueden estar en contacto directo con los alimentos, ¿no? Hablamos de los residuos orgánicos, ahí lo tenemos, miren, ¿no? Evidentemente generados durante la manipulación, ¿no? De los alimentos, ¿no? Están evidentemente relacionados con la seguridad alimentaria, ¿no? Estos residuos, recordar que hay que clasificarlos, ¿no? Residuos orgánicos, residuos, ¿no? De vidrio, ¿no? Es muy importante ir separándolos, ¿no? Luego hay que proceder a almacenarlos, ¿no? Y finalmente eliminarlos, ¿no? Recordar pues que la basura, eh, si tú lo dejas ahí, puede haber una proliferación de vectores, ¿no? Y por ende la contaminación de alimentos. Por eso lo eliminamos, lo separamos, ¿no? ¿Ok? Esto lo menciona, pues, ahí está, pues, la norma técnica, ¿no? 014-2017, ¿no? Que regula la gestión de residuos, ¿no? Orgánicos, en este caso, ¿no? Listo. Bueno, los orgánicos sabemos que está referido a los restos de comida, ¿no? ¿Ya? Tenemos los inorgánicos, que ya están referidos, pues, a los plásticos, al cartón, ¿no? ¿Ok? Los residuos peligrosos, ya estamos hablando pues por ahí de materiales contaminados con fluidos, por ejemplo, ¿no? Residuos de alimentos de pacientes infecciosos, ¿no? Que pueden contaminar, ¿no? Eh, por el esputo, ¿no? También, ¿no? Listo. Entonces, para poder hacerlo de manera correcta, esta gestión de residuos sólidos debe de contar el área pertinente un cronograma de recolecciones diarias, ¿no? ¿Ok? Y cada vez que recojan la basura, marcarlo también con un checklist, ¿no? Control, ¿no? ¿Ok? Listo. Distribución segura de dietas, en este caso, entonces, ¿no? Bueno, eh, es una etapa crítica, ¿no? Cuando distribuimos las dietas, estamos hablando del transporte en este caso, ¿no? Ya que un error, ¿no? En esta etapa, ¿no? Puede
invalidar todo lo que hiciste anteriormente, ¿no? O sea, manipulaste bien el alimento, lo sometiste a buena cocción, ¿no? Todo, ¿no? Y salió de ahí, ¿no? Es algo parecido cuando decimos, ¿no? En un restaurante sale el plato y luego el mozo que lo va a llevar, ¿no? ¿No? A la mesa, ¿no? Se le cayó un pelito, no utilizó una toca, ¿no? ¿Ok? Puso su dedo, ¿no? En el plato, ¿no? Al final lo manipula inadecuadamente y lo contamina, ¿no? Aquí también puede pasar esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, al momento del transporte hay que evidenciar pues la higiene óptima del coche, ¿no? De repente, la temperatura con la cual se está transportando el alimento, ¿no? ¿Ok? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ahí hablamos una vez más de los protocolos estandarizados, ¿no? ¿Ok? Evidentemente, este protocolo pide que haya una capacitación de estas personas, ¿no? Listo. Ya está, ¿no? Entonces, el transporte térmico, miren, carros cerrados para mantener temperatura, la identificación, bandejas con nombre, tipos de dietas, horas, ya te había dicho que eso tiene que estar registrado, ¿no? Y la validación, pues no, en este caso, si el auxiliar lo va a llevar, el que lo recibe podría ser la enfermera, ¿no? ¿Ok? Ella tendría que verificar que lo que están entregando sea lo correcto. A ver, pidieron acá una dieta hiposódica, tal, tal, la quiero ver. Ahí, ya, listo, veo la etiqueta, ¿no? Esa es la comprobación, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Control de porciones y valor nutricional, ¿no? Bueno, las dietas estandarizadas, miren, ¿no? En este caso, ¿no? Deben prepararse según fichas técnicas con gramajes, disculpe, disculpe. Las dietas estandarizadas deben prepararse según ficha técnica con gramajes también, ¿no? ¿Ok? Recuerden, pues, por ejemplo, si tenemos un problema de insuficiencia renal, pues, ¿no? Estamos hablando de controlar proteínas, ¿no? Pues, imagínate que te excedas de proteínas, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Ahora, quienes van a cocinar, pues, ¿no? Van a tener que ser capacitadas en estos gramajes, ¿no? ¿Ok? Entonces es importante hablar del control de porciones, gramaje, ¿no? Ejemplo, miren, tenemos una dieta blanda, hipoproteica, incluye 50 gramos de arroz, 60 gramos de pollo, 100 gramos de puré de papa. ¿Ven? En cocina tienen que manejar una balanza, ¿no? Una balanza digital certificada, ¿no? No cualquier balanza, pues, ¿no? No la balanza de repente que usamos en el mercado, estas de aguja, ¿no? No, pues, ¿no? Debemos de tener nuestras balanzas ya certificadas, ¿no? Las digitales son las recomendadas, ¿no? Manejar un software también especializado de cálculo de valor nutricional y eso lo va a manejar el nutricionista, ¿no? ¿Ok? Y dejando, digamos, toda la relación de alimentos para que la persona ya lo prepare, luego lo pese y en este caso prepare el plato ya pues para llevarlo a piso, ¿no? ¿Se da cuenta, no? Entonces, todo esto es parte también de un protocolo estandarizado, ¿no? Listo. Auditorías sanitarias internas, ¿no? En este caso, pues, cuando hablamos de auditorías, ¿no? Nos estamos refiriendo que es una herramienta de evaluación que va a permitir verificar el cumplimiento de las normas dentro del hospital. Ya bueno, yo te dejo solo que hagas tu chamba, pero internamente te voy a hacer auditorías para ver si estás cumpliendo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a auditar yo, no? Soy contratado, o sea, yo soy un trabajador de la empresa, ¿no? Del hospital, ¿no? Entonces, a mí me contratan para que verifique infraestructura, equipamiento del área, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Luego que verifique si sus documentos del BPM, ¿no? Que son llenados, ¿no? Eh, están evidentemente llenados adecuadamente, ¿no? Luego ver la parte de trazabilidad, toda revisión documentaria, ¿no? Control de insumos, de dónde proviene el proveedor, ¿no? En qué momento de las horas del día lo trae, ¿no? Y de ahí, pues jóvenes, evidentemente ver planes de mejora, ¿no? Acuérdense de que el concepto de control, ¿no? Perdón, de la mejora continua, justo la palabra final que dice continua, significa que es constante, ¿no? Siempre hay cosas que mejorar, entonces estemos siempre en ese proceso de control continuo, ¿no? Mejoramiento constante, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Para eso entonces hacemos estas auditorías, ¿no? Rol del nutricionista clínico, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno, el rol de nosotros es muy importante, evidentemente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a validar las dietas estandarizadas y las dietas también personalizadas, ¿no? Disculpe, se me ha movido mi máquina, ya sabía ya. Disculpe, se ha movido mi máquina. A ver.
Así está bien, mejor. Está cayendo esta máquina. Ya, disculpe. Sigamos, ¿no? Entonces, hablábamos del rol del nutricionista clínico, ¿no? Muy importante entonces realizar la validación de las dietas, eso nos encargamos nosotros, ¿no? Estandarizarlas, ¿no? Digamos, ¿no? Y ver esas dietas personalizadas según diagnóstico, ¿no? Muy importante también supervisar la preparación, el porcionamiento, ¿no? Que les acabo de decir, el gramaje, ¿no? Y la distribución, ¿no? Verificar también condiciones higiénicas del personal, ¿no? Ver si están utilizando sus tocas, ¿no? Sus mascarillas, ¿no? Cómo están manipulando los alimentos, ¿no? Evidentemente también liderar el sistema de trazabilidad, el sistema de documentación y el control de riesgo, ¿no? Y también, ¿por qué no mencionar la coordinación, ¿no? Con el área de enfermería, ¿no? ¿Ok? Y médicos también, ¿no? Para, si que fuera necesario, cambiar las dietas, ¿no? Acuérdate que el paciente tiene que mejorar, ¿no? No es que siempre va a estar con una, por ejemplo, dieta líquida o dieta blanda, ¿no? Debe de, en algún momento, ¿no? De su tratamiento, llegar a consumir una dieta completa, ¿no? Entonces, ahí está la importancia y el rol del nutricionista clínico, ¿no? Muy bien. Tecnología en trazabilidad y gestión, ¿no? Aquí muy importante, jóvenes, en este caso puede generar de repente todo un tema informático para poder realizar estos controles de documentación, ¿no? Yo aquí les he propuesto control, por ejemplo, códigos de QR, códigos de barras también, ¿no? Básicamente para hacer un monitoreo desde la recepción hasta la distribución. Todo lo manejamos ahora computarizado, pues, ¿no? Control automatizado de temperaturas, esto tiene que ser continuo, ¿no? Medir las cámaras de congelación, de refrigeración, ¿no? Medir la temperatura del alimento, ¿no? Ya cocido, ¿no? Y utilizar, ¿por qué no, hoy en día las plataformas integradas, ¿no? Donde podemos hacer las prescripciones, ¿no? De dietas, ¿no? Y el seguimiento también de las dietas, ¿no? Mencionadas, ¿no? Respuestas ante brotes de las ETAs, ¿no? Las enfermedades transmitidas de alimentos, ¿no? Hay que notificarlo inmediatamente al área epidemiológica del hospital, ¿no? ¿Ok? Está pasando esto, las personas se están intoxicando, ¿ok? Es muy importante que nosotros informemos, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un plan de contingencia frente a las ETAs también, ¿no? ¿Ok? Exigido evidentemente por el MINSA, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí? Miren, hacemos un aislamiento y muestreo, ¿no? ¿Ok? Al pacientes afectados hay que aislarlos, ¿no? No llevamos lo que ha consumido el paciente, ¿no? Para poder hacerle un muestreo, ¿no? Detención de la producción, ya no repartan ese plato de alimento, ¿no? Hasta ahí nomás, ¿no? Y evidentemente los protocolos correctivos, ¿no? Limpieza profunda y auditorías de procesos. Indicadores de calidad en servicios de alimentación complementaria, ¿no? Bueno, cuando hablamos de indicadores, yo quiero saber, ¿no? ¿Cuál es ese rango que a mí me dice, digamos, de que estoy mejorando, ¿no? Algún error que tuve, ¿no? Esos son los indicadores, ¿no? Es una herramienta, pues se menciona clave, ¿no? Para medir el desempeño de los servicios de alimentación, ¿no? Entonces, el MINSA, miren, propone indicadores estándar integrados a sistemas de gestión de calidad hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, tenemos el porcentaje de cumplimiento de la BPM, puede ser uno, ¿no? O sea, el llenado de hojas, ¿no? ¿Ok? También puede ser otro indicador el número de índices relacionados a errores en la entrega de dietas, ¿no? También puede ser otro indicador. Pero tenemos que tener siempre indicadores, ¿no? La tasa de cumplimiento de temperaturas en alimentos servidos también, ¿no? Si está cumpliendo, ¿no? La temperatura al momento de entregar esos alimentos a los pacientes, ¿no? También puede ser otro indicador, ¿no? Aquí está entonces lo que yo te mencionaba, ¿ves? Cumplimiento de BPM, errores de dietas, el control térmico y la satisfacción del paciente. También una encuesta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con tu dieta, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Eso también es un indicador de buen desempeño, ¿no? Impacto de la gestión basada en los indicadores. Tenemos aquí, miren, la denominada medición, la medición sistemática, ¿no? Que está referida a la recopilación, miren, de datos, ¿no? De áreas críticas, lo cual justifica la inversión y establece metas de mejora, ¿no? Entonces, de todos los indicadores que tengo, ¿no? De repente los más bajos, ¿no? Debo de hacer mediciones sistemáticas. Ejemplo, miren, un hospital que reduce 30% de errores de entrega en 3 meses demuestra un avance medible, ¿ven? Y eficiencia centrada en el paciente, ¿no? Pasó un problema, eso te lo dice Hazard, ¿no? ¿Ok? Y ahora hay que corregirlo, ¿no? Y en el menor tiempo posible, miren, ya en 3 meses evidencia una reducción del 30% de ese caso, ¿no?
Responsabilidad legal en manipulación de alimentos hospitalarios, ¿no? Pues sí, pues no hay bastante responsabilidad legal, ¿no? Pueden haber hasta denuncias, ¿no? Penas, ¿no? Y demás, ¿no? Profesionales, miren, pueden ser sancionados administrativamente, civilmente, hasta penalmente por negligencias y daños al paciente. De aquí viene, pues, la ética profesional, ¿no? Existe, ¿no? El código, ¿no? Que contempla la figura de exposición a peligro, ¿no? El artículo 287, si no me equivoco, ¿no? Y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Aquí están algunos de los marcos legales, ¿no? Está el Código Penal, el Código de Protección del Consumidor y la Ley General de Salud. Aquí te están hablando, pues, de los daños, ¿no? ¿Ok? De las consecuencias que puede traer consigo el hecho, pues, de dar o brindar un alimento insalubre, ¿no? Aquí está la documentación como protección, entonces, legal. Por eso es la trazabilidad importante, ¿no? Que tú también tengas toda la documentación en orden, desde desde la primera manipulación del alimento hasta que terminó, ¿no? Cómo es que tú lo evidenciaste, cómo es que se manipuló, todo tiene que estar registrado porque eso para ti va a ser un sostén, ¿no? De tu trabajo, ¿no? Sí, yo he hecho, ¿no? Hemos hecho el registro, medimos temperatura y demás, se hizo hasta los checklists, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, ese, digamos, va a ser tu protección legal para ti, ¿no? Por eso la importancia del llenado de la BPM, de los POEs, del HACCP, ¿no? Bioseguridad en alimentación hospitalaria, entonces, ¿no? Bueno, cuando hablamos de este término, bioseguridad en alimentación hospitalaria, nos estamos refiriendo al conjunto, ¿no? De medidas diseñadas para lo que es la prevención de la exposición a agentes biológicos peligrosos, ¿no? Hablamos también de la protección del personal, ¿no? Hacia los pacientes y también al ambiente, ¿no? Toda esa es la parte de bioseguridad en alimentación hospitalaria, ¿no? Elementos fundamentales de bioseguridad, aquí lo vemos, miren, control de ingreso, ¿no? A la cocina no puede ingresar cualquier persona, ¿no? Para eso hay un protocolo, ¿no? La indumentaria necesaria, ¿no? Evidentemente las personas capacitadas para estar en la cocina, ¿no? Los EPPs, ¿no? Equipo de protección personal, ahí están los equipos de protección personal, los protocolos de higiene, lavado de mano, ¿no? A uno no se lava la mano, pues entonces fuera de la cocina, ¿no? Y la gestión de residuos, lo que te mencionaba, ¿no? También está aquí el plan de control de plagas certificados, ¿no? Las instituciones, los hospitales deben de también tener ello, ¿no? No debe haber proliferación de ratas, ¿no? De insectos y demás, ¿no? Y la ética profesional en manipuladores de alimentos, estos de jóvenes, es, bueno, va más allá de un cumplimiento normativo, sino va de ese juramento que hiciste cuando te titulaste, ¿no? Cuando te colegiaste, ¿no? De saber que ibas a defender, ¿no? La salud de las personas, ¿no? Ese es un compromiso ético que tú tienes. Y está registrado, acuérdate, ¿no? Lo que son nutricionistas, ¿no? En el Código de Ética del Colegio Nutricionista del Perú. ¿Ok? Tú debes de velar por tu paciente, ¿no? Principios éticos entonces y cultura profesional, la veracidad, no maleficencia, responsabilidad, respeto y confiabilidad. Cada uno relacionado a tu paciente, ¿ok? Listo. Protocolos de inocuidad hospitalaria, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar, ¿no? De los denominados, bueno, que tenemos, perdón, uy, entonces, jóvenes, disculpen acá. Protocolo de inocuidad hospitalaria, ¿no? Diseños prácticos, se lo dejo a ustedes para que puedan un poquito profundizar en el tema, de repente puedan hacer un tipo de actividad, ¿no? Eh, de lo que yo les he dicho, les pediría pues ya internamente en casa, ¿no? Revisar ello, ¿no? Diseñar un protocolo técnico de inocuidad alimentaria de lo que ustedes han escuchado, ¿no? En un papelito sencillo, ¿no? Hacerlo como ítems nada más, ¿no? Del protocolo de inocuidad, ¿no? Para un hospital, miren, de mediana complejidad, abordando el control de temperatura, sobre todo, ¿no? Vida útil del alimento listo para el consumo, ¿no? Componentes de este protocolo que puede llevar jóvenes, algo sencillo de preparación, objetivos, ¿no? Que persiguen, ¿no? Garantizar la inocuidad del alimento, por ejemplo, puede ser un objetivo, ¿no? Colocar las personas responsables, ¿no? Del diseño, ¿no? Luego realizar los procedimientos, ¿no? Cómo se va a realizar la resección, cómo se va a llevar el almacenamiento, ¿no? Si existen tres tipos de almacenamientos,
cómo se va a realizar la preparación, la distribución paso a paso también, ¿no? Luego hacer la verificación, los checklists, los registros e instrumentos de control también. Y finalmente, no te olvides de capacitar a tu personal. Todo eso es importante para poder realizar un protocolo de bioseguridad, ¿no? Muy bien. Entonces, estimados, se me pasó la hora también, ¿no? Algunas preguntas que les dejo para que ustedes puedan analizarlas, ¿no? Por ejemplo, acá miren cuál es la principal diferencia entre contaminación directa e indirecta, ¿no? Ahí vemos, miren, transmisión a través de utensilios, manos o superficies contaminadas, ¿no? Recordar pues que una contaminación indirecta es cuando no hay presencia, ¿no?, de los dos alimentos, ¿no? Del contaminado y el que no está contaminado. Por ejemplo, tabla de picar, ¿no?, los utensilios de cocina, ¿no? ¿Ok? Que indirectamente, ¿ok?, luego se van a complementar con el alimento que no está contaminado. Y así es como llega, ¿no? Muy bien. Violación de BPM, miren cuál práctica viola las buenas prácticas de manufactura, perdón, ¿no? Miren, almacenar frutas y carnes crudas juntas es inadecuado. Esto viola, ¿no?, el protocolo de seguridad. Nunca debes almacenar frutas y carnes crudas juntas. Nunca, ¿no? No, pero está en el refrigerador, no te preocupes, ¿no? Además, luego lo voy a calentar, ¿no? Luego lo voy a someter a temperatura. Ni por eso, ¿correcto? Eso está en las buenas prácticas de manipulación, ¿no? Rol de nutricionista, acuérdate, miren, cuál es su rol en la trazabilidad de las dietas, ¿no? Tenemos validar, coordinar, verificar y también garantizar, ¿no?, la inocuidad del caso, ¿no? Por acá tenemos también un caso práctico que les dejo ahí para que ustedes piensen, ¿no? Paciente inmunodeprimido con intoxicación alimentaria, ¿no? Tenemos algunos errores identificados, algunas medidas inmediatas también para poder actuar con este paciente, ¿no? Y controles claves, miren, tenemos ahí la cadena de frío, la higiene del manipulador, separación de zonas, etiquetado interno y registro de temperatura que les vengo indicando a lo largo de nuestra actividad. Muy bien, estimados, entonces el día de hoy quería aportar con un granito de arena en el tema de estas estandarizaciones de dietas hospitalarias, ¿no? Dietas hiposódicas, dietas hipoglúcidas, ¿no? Relacionados a lo que es estas normas técnicas de manipulación de alimentos, ¿no? BPM, HACCP, ¿no? Algunas normas técnicas también de salud. Muy bien. Muchas gracias por su atención, ¿no? No sé si tendrán alguna pregunta de repente, ¿no? Me he pasado 10 minutos, ¿no? Muchas gracias, estimado. Eh, A ti. Muy bien, Sí. licenciado, muchísimas gracias. Vamos a abrir la ronda de preguntas. ¿Alguno colega que no haya quedado claro, le invitamos a realizar sus preguntas a través del chat o si no, pueden activar su micrófono. Vamos a esperar unos minutitos, licenciado. Quizás estén escribiendo su pregunta. ¿No hay ninguna consulta, alguna pregunta?
Creo que ninguna que... Eh, sí, parece que no hay ninguna pregunta, licenciado. Bueno, la licenciada Rocío agradece mucho su enriquecedora presentación, le agradece bastante. Y bueno, parece ser que no hay preguntas, entonces, bueno, licenciado, muchísimas gracias por su participación el día de hoy y por estar con nosotros en nuestra jornada. Es bastante gratificante que nos pueda acompañar el día de hoy, bueno, de parte del Servicio de Nutrición del Hospital Sergio Bernales, agradecemos mucho y de la Universidad Católica Sede Sapiense por su valioso apoyo. Bueno, nos llevamos con muchos conocimientos y bueno, espero poder volver a encontrarnos licenciados en próxima jornada, curso, proyecto, en lo que sea, ya estamos aquí todos, todos Bernales estamos presentes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas noches y muy buenas noches con todos. Muchas Buenas gracias. noches. Damos por finalizada la segunda jornada del día de hoy y nos vemos para el día de mañana, que ya finalizamos con el último día. Muchísimas gracias con todos. Estaré enviando la grabación a través del grupo de WhatsApp. Y bueno, eso sería todo por hoy y que tengan una linda noche. Muchas gracias.